Hola, yo soy José y bienvenidos a este podcast Hablando de Masculinidades, donde tendremos una conversación sincera sobre la paternidad y los roles de género. En este episodio estaremos hablando con Carlos, un hombre partero de Chiloé, Chile, y padre de una hija, y Daniel, un psicólogo infantil quien tiene el deseo de ser padre, pero tiene preocupaciones y dudas sobre la paternidad y el impacto que podría tener en su vida y en sus relaciones personales. Juntos exploraremos el tema de la equidad de género, la crianza de los hijos, incluyendo el impacto de los roles de género tradicionales en las opciones y oportunidades tanto de hombres como mujeres. Discutiremos la importancia de que los hombres desempeñen un papel activo en la vida de sus hijos y las formas en que los estereotipos de género pueden limitar su experiencia de la paternidad. Está escuchando Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Aquí abordaremos varios temas como los micromachismos, la salud mental y los roles de género, que estamos seguros serán muy interesantes para ti. Comenzamos. Carlos, Dani, qué gusto tenerlos aquí, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por contar conmigo y un placer, la verdad, poder estar compartiendo este rato. Muchas gracias también, José, por invitarme y estar compartiendo. De verdad, también es un agrado. De verdad que qué gusto tenerlos aquí, ya habíamos intentado tener esta cita desde hace un rato. De hecho, como lo comenté antes, Carlos es de Chile y Dani es de Madrid, España. Entonces ya se imaginarán las diferencias de horarios. Yo estoy en este momento en Hamburgo, Alemania, y claro que tiene sus consecuencias para podernos coordinar. Pero bueno, el tema de hoy, muy contento de estar aquí con ustedes y empezaré con la primera pregunta para ustedes. Carlos, Dani, cuéntenos algo de ustedes. Por ejemplo, ¿qué relación tienen con sus padres? Bueno, pues sí, vale, pues si queréis empiezo yo. Yo creo que me gustaría definir la relación con mi padre de una manera como estanca. Entiendo que es una relación que ha ido variando durante estos últimos años y ha ido variando sobre todo en cuanto a la comunicación. Creo que lo que más ha ido variando ha sido la comunicación. Yo recuerdo bastante poca comunicación hace años y creo que ahora vamos explorando otras vías de comunicación, unas vías de comunicación más profundas, más y que al menos a mí me satisfacen y me hacen sentir más cómodo. Gracias por compartir. Bueno, en mi caso, súper interesante la pregunta, José, porque tal como nos vinculamos, ¿no? O cómo se vinculó nuestros papás con nosotros y qué referente tenemos de masculino, ¿no? De nuestro padre. Personalmente, bueno, mi papá falleció, ya no recuerdo cuántos años, pero tuve que hacer un reencuentro o conectarme con él después de fallecido, ¿no? Tuve que hacer un proceso para poder transitar por todo lo que había vivido con él siendo niño. Fue una infancia un poco difícil con él en términos de comunicación, en términos de la forma que fui criado. Por lo tanto, para poder permitirme yo hoy día poder acceder a la paternidad y poder criar hoy día yo, tuve que permitirme transitar por un proceso terapéutico, ¿no? Donde tuve que volver a relacionarme con mi padre, ya falleció hace mucho tiempo, pero desde este lado como más emocional, más espiritual, de buscar reconciliación, perdón, un poco entender muchas cosas que me ayudaron finalmente a limpiar un poco la mirada que tenía respecto al ser hombre, ¿no? Y al ser papá. Porque creo que tenemos que hacer esa limpieza como del vínculo con nuestro referente masculino, porque si no se hace muy, muy, muy difícil. Así que específicamente con mi papá, eh, la relación como que la terminé de cerrar después de mucho tiempo de fallecido. Falleció el 2006. Se me hace muy interesante lo que dices, porque el esfuerzo también que hiciste personalmente para poder hacer las paces con tu padre y también
contigo mismo sobre el tema, ¿no? Porque este referente que tienen los padres es muy importante. No sé cómo será en Chile o en Madrid, ustedes me podrán decir, pero a veces en Latinoamérica decimos normalmente que mi papá estuvo ausente. Entonces, es importante también que tomemos la responsabilidad como hombres de ser unos padres activos, de estar ahí con nuestros hijos, para también buscar ser mejores hombres para nosotros mismos y para los demás. Sí, sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo y esto que comentas de la expresión padre ausente también se utiliza mucho en España, es una expresión que está muy presente y es una expresión que yo también en mi parte laboral veo muchísimo. Yo me dedico a trabajar con niños y niñas pequeños y, en el 95% de las ocasiones yo diría que las encargadas de acompañar a sus hijos a terapia, a los grupos, a las actividades, son las madres. Y ahí yo también saco una lectura con lo que decía antes Carlos, como de hacer esa parte de perdonar a nuestro padre, ¿no? Porque yo creo que es importante también a veces intentar no culpabilizar. Yo lo que sí que he aprendido durante este tiempo es a intentar ver o a intentar desarrollar la mirada de quiero pensar que lo hizo lo mejor que pudo y que en muchas ocasiones fue un padre ausente, pero también lo veo por otro lado y digo, un padre ausente que trabajaba 14 horas al día porque las condiciones materiales eran las que eran. Entonces, a mí también me ha ayudado mucho esa parte de, vale, si hay un padre ausente, pero quiero entenderlo desde un punto de vista un poco más amplio. Claro, ¿por qué, no? ¿Por qué estuvo tu papá ausente? No hace mucho estaba viendo un post en Instagram que decía, papá, yo sé que tuviste una infancia difícil, que mi abuelo también no fue fácil contigo y trataste de hacer lo mejor para que yo pudiera estar bien. Y claro que generacionalmente las cosas son diferentes. No es lo mismo en la paternidad de los años 70, 80, 90, 2000, ahora al 2023 en el que estamos. De hecho, me gusta muchísimo la frase que dijo mi profesor alguna vez, que los padres no deberían educar a los hijos para el mundo en el que ellos crecieron, sino para el mundo en el que estamos actualmente. Porque el mundo en el que ellos crecieron, el mundo en el que ellos aprendieron a ser personas, ya no existe. Aquí en Chile también se usa mucho ese papá ausente y concuerdo con Dani de que hoy día estamos muy mal parados frente a la crianza, frente a ejercer la paternidad, frente a involucrarnos realmente, porque hay algo muy fuerte, yo creo que todavía que tenemos que ir rompiendo, ir cambiando, que es, no sé si estos referentes, porque finalmente, claro, uno transitamos por esta culpa, no buscar el culpable, mi papá hizo esto, ¿no? Pero después transitar por este otro lado del perdón, de entender, de porque tampoco me hace bien estar sintiendo esta culpa o buscando un culpable siempre de algo que hoy día me afecta como adulto. Entonces, eh, tener ese momento de reflexión, de parar un poco y decir, esta fue mi vida, esto es lo que, o lo que me pasó, y me hago cargo hoy día desde el adulto, ¿no? Que esto me pasó, me hago cargo y de aquí sigo adelante. Pero yo creo que puede pasar eso, que nos quedamos ahí justificando siempre y tú un papá ausente y, no sé, puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero quizás es el camino más fácil, ¿no? Buscar, mi papá fue así, me quedo acá y no busco ningún proceso que me lleve a estar disponible para poder criar. Claro, tenemos que empezar también a soltar todo eso que nos hace daño, ¿no? Porque no podemos aferrarnos a este pensamiento de que mi papá me hizo daño y por eso yo soy así, sino viví esta niñez X, Y, Z, pero ahora me toca mejorar. Y eso me recuerda, también lo mencionaron al principio, de que muchas veces las mujeres son quienes educan a los hijos. Entonces me recordó este mini estándar, ya me podrán decir ustedes qué significa para ustedes ser padre. Actualmente pienso que, el nivel o esta expectativa que se requiere para ser un buen padre realmente en muchos lugares de Latinoamérica es bastante bajo. ¿Qué significa? Recoger a los niños, por ejemplo, a la escuela, ya es un lujo simplemente con el pagar las colegiaturas y que a los niños no les falte algo de comer,
ya decimos, este señor ya es un buen padre? La verdad es que la pregunta es bastante compleja, ¿no? Como para responderla así en dos, tres frases. Pero yo sí que veo cosas que yo aún no soy padre, no sé si llegaré a ser padre en algún momento, pero sí que es un deseo que tengo y sí que me gustaría, si llega el día en que soy padre de una criatura, me gustaría poder estar disponible para esa criatura y poder estar disponible para esa criatura en lo que esa criatura necesite de mí, no en lo que yo necesite de esa criatura. Es decir, estar para ella, acompañarla en el proceso de desarrollo, en el proceso de crecimiento. No necesariamente ser un referente, pero sí ser una persona que abrigue, que acompañe, que esté ahí. Yo, en este momento en el que me encuentro, creo que es de las cosas más importantes, ¿no? El estar ahí con tiempo y con deseo de estar ahí. Muy bien. Carlos, ¿tú qué piensas? Bueno, también concuerdo con lo que dice Dani y estaba pensando que fantástico sería que todos hiciéramos algo como que lo que está haciendo Dani, ¿no? De que todavía no soy padre, no sé si lo vaya a hacer, pero eso también permite reencontrarme con el niño que yo fui también, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? Y estaba pensando lo que tú dijiste, de que a veces nos toca como esta parte como más aceptada socialmente, o como quizás la más fácil, ¿no? De que los papás tengamos hoy día, los hombres, un reconocimiento respecto a, por ejemplo, a la crianza, y a la mujer no se le reconozca tanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros cargamos un bebé en el parque o andamos con un coche en la calle, no sé si ustedes le dicen coche, sí, ¿sí? Y wow, qué papá más comprometido, ¿no? Entonces, si vemos a una mujer haciendo lo mismo, está muy normalizado que la mujer lo haga. En cambio, vemos a un hombre, es como, wow, qué papá más comprometido. Y si nos vamos a la intimidad del hogar, probablemente la mujer se haga cargo 100% de eso, ¿no? Entonces, yo siento que a veces nos quedamos en lugares más cómodos. Y los lugares más cómodos son esos, ¿no? De que recibir un elogio social, pero después queda ahí, ¿no? Y yo me siento bien como papá, siento que lo estoy haciendo incluso bien, pero donde finalmente se ve es la intimidad del hogar, ¿no? Cómo me reparto las tareas, cómo nos repartimos también los cuidados. Entonces yo creo que en ese sentido nos toca un poco más fácil el que seamos validados como buenos padres, ¿no? O que nos otorguen como el cartel de buenos papás, ¿sí? Entonces es difícil también, o no sé si es difícil, pero un proceso muy lento nosotros como hombres poder desconstruirnos con eso, ¿sí? Porque es fácil buscar un tips de algo, o los papás que llegan, por ejemplo, a los espacios que yo ofrezco, llegan siempre buscando como una receta de supermercado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser un buen papá? O sea, probablemente yo no te dé la receta, ¿no? Pero los llevo también a viajar por esto que significa la maternidad, visualizar también lo que vive una mujer, qué pasa frente a nuestros ojos con la mujer, nuestros hijos, nuestras hijas, y qué me pasa a mí también. Entonces, cuando tenemos más o menos un poquito claro qué significa eso, de ahí empezamos a desconstruirnos un poco también, porque esto puede llevar mucho tiempo, no es que me voy a desconstruir en un mes ni en un año, ¿no? Entonces, imagínate. Cierto, no es un checklist, ¿no? No es así como que si hago esto, esto, esto y esto ahora, entonces ahora sí ya soy un buen padre. También tiene que mucho que ver la situación personal que tiene cada persona. Y fíjate, ahorita que estaba diciendo Dani sobre que él quiere ser papá, tengo una historia muy corta sobre el tema y me acordé cuando fuimos de vacaciones mi novia y yo a Barcelona y una de mis amigas comenta que queremos ser ahora ya padres. Bueno, y si quieres ser padre, pero ¿cómo sabes que puedes ser padre? Y la respuesta de esta persona fue porque quiero y ya. Y eso me llevó mucho a reflexionar de que, ¿será que querer ser papá es suficiente? Pero realmente yo como persona me siento listo para ser padre. Entonces me gustaría empezar también con esa pregunta de cómo nos sentimos nosotros, como por ejemplo Daniel,
antes de llegar a ese punto de decir, ya voy a recibir a mi hijo, hija, hije, a llegar a ese punto de decir, quiero hacer una reflexión para saber si yo también estoy listo para poder cargar con esta responsabilidad, porque no solo es concebir al hijo, sino todo lo que conlleva ser padre realmente, ¿no? Sí, y bueno, creo que es, a mí me resulta imposible como pensar en el punto en el que diga, porque creo que no existe y creo que me estaría engañando a mí mismo si llega un punto en el que digo, sí, estoy totalmente preparado para ser padre, ¿no? Creo que afirmar categóricamente que uno está preparado para ser padre no sería cierto, porque, bueno, como decía Carlos antes, em, es un proceso que seguramente nos acompañe durante toda la vida y ojalá que nos acompañe durante toda nuestra vida porque eso significará que nunca nos dejamos de hacer preguntas y que no caemos en la autocomplacencia de pensar que ya lo hemos hecho todo. Entonces, eh, yo creo que es súper importante el plantearse la reflexión antes y también plantearse si el deseo que tenemos de ser padres o de formar una familia o con nuestra pareja, que tiene que ser algo totalmente consensuado y comunicado, si es un deseo nuestro, es un deseo que nace en nuestra pareja o es un deseo fruto también de la presión social, ¿no? No sé en Latinoamérica, pero en España cada vez menos por suerte, ¿no? Pero cuando llegamos a una cierta edad, ya como que se va abriendo la casilla de los check. Ya saliste de la universidad, conseguiste un trabajo, ahora toca la familia, después, si te va bien, toca comprarte la segunda residencia. Y, y claro, si vemos el concebir a una criatura como un hito de nuestro desarrollo como personas o como un logro más, creo que al final estamos abocados a seguir reproduciendo patrones patriarcales en la crianza que no nos benefician. Entonces, cuando reflexiono y cuando reflexiono más, cada vez me salen más preguntas, pero sí que pienso que al menos el deseo tiene que ser algo meditado, algo que nazca en pareja y algo que uno se mire dentro y diga, vale, quiero formar una familia o quiero tener una criatura porque realmente quiero y porque queremos y porque estamos dispuestos a hacer un montón de cosas por esa criatura. Pero creo que tiene que ser algo totalmente reflexionado y consciente. Claro, perfectamente. Se entiende la idea. Me quedó muy presente lo que dijo Dani, un hito más de nuestro, o sea, de lo que nos exige a lo mejor la sociedad. Y creo que cuando nos planteamos esta pregunta y reflexionamos al respecto de por qué decidimos ser papá, muchas veces ni siquiera lo tenemos claro, ¿no? Y pasa esto. A lo mejor era la parte que seguía después de todo lo que había conseguido. Universidad, un carro, o una vivienda, etcétera. ¿Qué me falta? Ser papá. Pero cuando empezamos a reflexionar respecto a la profundidad de lo que significa ser papá o la responsabilidad que significa poder guiar a un hijo o una hija en este mundo, ahí nos quedamos yo creo un poco al debe. eh, y, y uno se puede ir reencantando, o sea, uno a lo mejor puede ser parte, por ejemplo, en el caso mío, probablemente fue una presión inicial social, pero después uno se puede ir reencantando viviendo esto de la paternidad, ¿no? Reencantándose en el camino, dándose un espacio para reflexionar uno y para poder buscar una versión distinta de uno, una mejor versión, ¿no? Y eso va a mejorar, obviamente, la disponibilidad que podemos tener para frente a nuestras crías, ¿no? Tengo un papá disponible con estas herramientas o con estas condiciones o con estos valores, con estas virtudes, con estos defectos también, pero un papá disponible y la disponibilidad de ser papá, yo creo que es lo que hoy día podemos invitar al resto de los papás a poder hacerla, es que esta disponibilidad necesita o requiere mucho recurso de reflexión, una búsqueda, un viaje interior, un viaje hacia atrás, un viaje transgeneracional incluso, ¿no? Viendo qué pasa en mi línea, en mis ancestros, mis abuelos, mis bisabuelos, cómo venían los estilos, por ejemplo,
de crianza, cómo se vincularon también hacia arriba mi papá con su abuelo y con su bisabuelo, etcétera. Entonces, es una constante desconstrucción, una constante búsqueda, un constante viaje de, no sé, irse, un viaje interior, ¿no? Buscar de dónde vengo, quién soy, quiénes fueron mis papás y qué hombre está hoy día acá disponible y dispuesto para poder estar, para poder criar, para poder estar disponible para un hijo y también para una compañera, ¿no? O compañero, como sea, en cómo vamos a compartir esta experiencia de ser papá. Porque yo siento que nos pueden sacar o nos pueden llevar por lugares muy lindos, pero también por lugares muy sombríos, ¿no? El estar constantemente ahí en estos lugares, y cuando nos llevan a lugares sombríos es cuando tenemos que poner cuidado y poder decir, oye, estos lugares existen, están, los reconozco, pero me puedo alejar un poquito de eso y tratar de hacerlo mejor, ¿no? Claro. Creo que también desde tenemos que pensar también en qué bases o en qué momento estamos cuando deseamos o podríamos o vamos a ser padres, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ya de un pilar que me gustaría mencionar, que es estar emocionalmente para ti y para tu hijo, pero también existe el otro pilar que es financiero y etcétera, 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 ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta también la pareja, como lo dijo Daniel, si tienes un trabajo estable, si puedes estar ahí para tu hijo, para tu hija, si estás emocionalmente bien con los demás, también eso tiene mucho que ver en esta decisión, ¿no? Que no es, que claro, todo empieza por querer, cuando la pareja desea que es consensual, que es común entre los dos que quieren tener un hijo, eso creo que es la base de todo, pero también lo que conlleva también al tener el hijo poder tomar las responsabilidades y dividir las responsabilidades de manera equitativa, ¿no? Carlos, tú eres parte o tú eres el fundador también de Papá Consciente y ya tienes mucha experiencia con estos temas. ¿Cómo se sienten los participantes de tus cursos al pensar en estas preguntas? ¿Se sienten listos desde el principio? Fíjate que ayer justamente hablaba con una amiga que es psicóloga y que había recomendado a un papá a tomar uno de los cursos. Y de vuelta le pregunta cómo te fue, qué te pareció. Me pareció súper bien el curso y qué pudiste sacar al limpio. Que no estoy preparado para ser papá. Todavía me falta. Entonces, claro, qué buena reflexión de vuelta, ¿no? De que no está preparado para ser papá. Entonces, me quedé pensando en eso y claro, en los cursos que yo ofrezco, si bien es cierto, son de mucha información que los papás no la tienen así fácilmente, no acceden fácilmente a esa información, pero los llevo a solamente a reflexionar, a darse cuenta, por ejemplo, del diseño original que tenemos nosotros como especies mamíferas humanas, ¿no? Y poniéndose en ese sentido o entendiendo eso, se nos aclara mucho la película de cuál es la necesidad, por ejemplo, de una mujer, cuál es la necesidad de un bebé y cuál es la necesidad nuestra también, ¿no? Desde dónde viene esa necesidad también. Entonces, finalmente se van súper agradecidos porque me dicen que es como que alguien les abre los ojos, ¿no? A esto que realmente se lo presento o les digo lo que realmente puede pasar, ¿no? Lo mismo en la parte del posparto, que esta maternidad o paternidad que es un poco idealizada y que los papás nosotros andamos en el parque así como felices, los bebés riéndose, y probablemente no siempre es así, ¿no? Como esta montaña rusa de emociones que se pueden vivir durante el posparto. Entonces, sí se van agradecidos, sí se van con una mirada distinta, en donde se dan cuenta de a lo mejor dónde pueden ellos poner más fuerza para poder seguir nutriendo esa información, ¿no? En qué lugar están más débil, a lo mejor, porque los cursos que yo ofrezco es desde la gestación a la crianza, ¿no? Y la crianza parte desde que el bebé nace, ¿no? Si buscamos un punto de partida, puede ser antes, pero un punto de partida desde ahí. Entonces esto empieza y no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Nuestros hijos están con nosotros hasta cuándo. Hoy día cada vez estamos más en las casas de los papás, entonces eh, es una tarea que se disfruta,
pero también, como te contaba recién, te lleva por lugares oscuros, y esos lugares oscuros es lo que hay que ir viendo, eh, porque para poder sacar estas versiones o estas mejores versiones, por decirlo de alguna forma, nuestras, teníamos que hacer algo con nosotros, con nuestra biografía, con nuestra historia, con nuestra infancia, que hoy día está tan de moda hablar de las heridas de la infancia, no sé qué, pero de verdad reflexionemos respecto a eso. Me detengo y para ver qué pasó en mi infancia, por ejemplo, y buscar una guía que me acompañe en ese caminar, ¿no? Ya reconozco las 5, 6, 7, no sé, heridas de la infancia, pero no solamente puedo decir, oye, a lo mejor tú estarías, sino que necesito una guía que me lleve por un proceso para poder ir investigando qué pasó conmigo, ¿no? Es mejor tener a alguien que te vaya, bueno, Dani lo puede aclarar un poco más siendo psicólogo, cómo es muy importante que alguien te vaya guiando en este camino, mostrándote un poco lo que pasó, porque crecemos muy mirando o teniendo como la mirada muy acotada de lo que es el mundo en general, ¿no? Entonces nos centramos en algo y vamos caminando así como un burro con anteojera y caminamos y no somos capaces de ni siquiera mirar al lado, ¿no? Entonces yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Yo todavía lo voy descubriendo, como te digo, los papás llegan preguntándome cuál es el rol del papá. Y el rol del papá, pero bueno, ¿cuál es el rol de la mamá, el de la abuela, el de la sociedad? Más allá de buscar un rol, veamos dónde mi historia me va a permitir moverme. Va a ser en el vínculo con mi pareja, va a ser en la parte sexual con mi pareja, dónde me voy a mover de acuerdo a esto que está ocurriendo. Y eso va a ser dependiendo de cada realidad. Cada pareja es distinta, cada persona es distinta, cada acuerdo son distintos. Entonces no hay algo transversal para todo, ¿no? Entonces ese rol, como que a veces yo la palabra rol la dejo un poquito de lado y busquemos dónde yo me voy a mover mejor, ¿sí? Porque también es un ceder de nuestra compañera y también un acceder nosotros, ¿no? Hay mujeres que ceden y nosotros no nos damos ni cuenta que están abriendo espacio para nosotros poder movernos. Y puede pasar lo contrario igual. Entonces, la comunicación, por ejemplo, en la pareja para poder disfrutar estos procesos es fundamental. Por ejemplo, entonces, si yo no tengo una buena comunicación con mi pareja y me voy a subir o me voy a embarcar en un proyecto de ser papá, probablemente se me haga muy difícil si no logro ni siquiera conectar con mi pareja, por ejemplo. Me ha encantado lo que acabas de decir, Carlos, de cuando futuros papás llegan a un curso de estos que tú facilitas y dicen, ¿qué puedo hacer para ser buen padre? ¿O qué puedo, o una receta mágica, como decías antes, o el tema de los roles, ¿no? Y me parece que es otra vez más un ejercicio que hacemos los hombres de depositar casi siempre en las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, en la compañera que tenemos a nuestro lado, de dinos qué podemos hacer para hacerlo bien. Y es otra vez una descarga de responsabilidad em, como disfrazada de buenas intenciones y disfrazada de querer hacerlo mejor, pero me resonaba mucho a, venga, pues dime qué puedo hacer en casa para que las tareas sean igualitarias. Pero qué importante ese proceso de reflexión y ese proceso de mirar cómo han sido nuestros referentes masculinos en la infancia. Y yo siempre lo visualizo como una cuerda que está muy anudada y se van deshaciendo nudos, y cada vez que se deshace un nudo vas encontrando explicación a algo y te va ayudando un poco también en tu vida adulta como hombre. Y yo también lo que soy muy crítico, y creo que tenemos que ser críticos como hombres, es con el tema de, vale, hemos podido tener el padre que hayamos tenido, hemos podido tener los referentes masculinos que hayamos tenido, pero ahora somos adultos y como adultos podemos responsabilizarnos de nuestro pasado, podemos responsabilizarnos de ir a terapia y trabajar nuestro pasado, debemos hacerlo si tenemos heridas, pero aparte de eso tenemos que responsabilizarnos de qué somos, de qué hombre queremos ser de hoy hacia el futuro. Y ahí hay cosas que, o sea, el pasado afecta claramente, pero el pasado no lo es todo. Es decir, no podemos caer siempre en, no, como yo tuve estos referentes, pues esto explica mi comportamiento actual. Vale, puede que esos referentes
o esos aprendizajes que has tenido en la primera infancia puedan explicar parte de tu comportamiento actual. Pero hay una parte de responsabilidad muy fuerte de, vale, pues ya sé que están explicando estos comportamientos, pues voy a hacer algo para que dejen de condicionar. Y yo creo que ahí está el verdadero cambio, ¿no? El cambio de hacernos responsables, de también estar, y creo que también muy importante lo que comentabais de la comunicación con nuestra compañera o con nuestro compañero de yo puedo creer que estoy yendo por un buen camino, yo puedo estar yendo a terapia, yo puedo estar trabajándome, eh, pero estas cosas también se trabajan en relación y se progresa en relación con las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Y si nosotros creemos que lo estamos haciendo genial, pero la mujer que tenemos a nuestro alrededor, nuestra compañera, sigue percibiendo que seguimos reproduciendo los mismos patrones, pues por ahí no vamos bien. Entonces, creo también súper importante el estar abiertos a la crítica exterior y recibir la crítica como algo que también nos marca un poco el camino. Es decir, que no somos solo nosotros en el mundo, nosotros en la paternidad, sino que es algo en conjunto. Creo que estamos entrando también en el tema de los roles de género, de qué significa para mí ser padre como hombre heterosexual, ¿no? Porque eso también influye muchísimo cómo podemos ejercer nuestra paternidad o a las personas que podrían ser padres o que van a ser padres y cómo eso conlleva, qué significa para ti como hombre ser otra vez buen padre, ¿no? Por ejemplo, si das dinero a la casa, pero no compartes las tareas de la casa, tu pareja no está contenta, o como dices tú, de que dime lo que tengo que hacer. Eso también es una carga grande para la pareja de estarte diciendo, tú tienes que hacer esto, esto o esto. Tampoco no eres un niño que está ahí también que necesita el cuidado de otra persona, ¿no? Como lo mencionabas antes, somos adultos y tenemos que tomar esta responsabilidad de abarcar todos estos aspectos, ¿no? Pero también me agrada lo que dijiste, Daniel, de que también al estar en terapia, yo lo llamaría también un pequeño gran logro para poder lograr una paternidad consciente, ¿no? Sí, creo que al final debiera ser obligatorio entre comillas, ¿vale? Pero debería ser obligatorio si identificamos que tenemos heridas de la infancia, el trabajárnoslas o el revisárnoslas, trabajarlo en terapia. Aquí entran también aspectos, no sé cómo será en vuestros países. En España la terapia en ocasiones es muy cara, los recursos públicos no alcanzan para lo que debería alcanzar la población. Entonces, también ahí hay una parte de demanda social de la terapia para que fuese universal o se pudiese universalizar a todo el mundo, debería ser más accesible, debería ser o más barata o el Estado al menos cubrir una parte. Pero sí, creo que es una parte importante porque también creo que en nuestra socialización como hombres, creo que hay una parte muy importante de la idea que en realidad es una mentira de tú solo puedes con todo, tú puedes solo, tú vas a poder con todo lo que se te ponga por delante. Y es mentira. O sea, es mentira. Sin la ayuda de un profesional de la salud mental, no podemos sanar nuestras heridas, no podemos revisar lo que nos ha hecho daño en el pasado. Y negando eso, lo único que hacemos es que se activen nuestras defensas a no querer reconocer que hay algo que podríamos estar trabajándonos. Y muchas veces el ir a terapia es despertar o sea, dar luz a nuestras vulnerabilidades. Y también creo que eso, como hombres, en nuestra educación como hombres, es algo que se cuarta mucho. No te muestres débil, no te muestres vulnerable, y hay que romper con eso. Y hay que romper con eso desde el discurso, pero también hay que romper con eso desde lo material, desde decir, no, mira, pues yo voy a aceptar que soy vulnerable, yo voy a aceptar que tengo heridas y aparte de aceptarlo, me voy a poner en manos de quien considere porque las quiero trabajar y no quiero que mis heridas repercutan en una criatura. Interesante lo que dices, Dani. Se me venía de nuevo a la cabeza esta palabra, humildad, ¿no? Desde donde tomo también esta oportunidad que me está regalando la vida de poder ser referente y ser guía, esta vez
de un hijo o de una hija, ¿no? Y cómo es importante poder hacer un proceso acá en Chile. También se ve un poco, es cara la terapia hoy día, pero también nos es muy difícil a los hombres poder acceder a decir que necesito que alguien me acompañe en un proceso terapéutico, ¿no? Porque todavía es como que yo voy al psicólogo si es que algo me pasa, ¿no? Pero a todos nos pasa algo que podemos compartir y poder llevar un proceso, ¿no? Terapéutico. Y también desde este lado humilde, desde donde me vinculo con mi pareja, también pensaba en esto de los quehaceres, ¿no? De que muchas veces siendo papá nos damos cuenta recién en qué o qué cosas se hacen en una casa. Hay papás que dicen, recién me doy cuenta lo que es llevar una casa, ¿no? Porque me ha tocado hacerlo más presente. Pero pensaba en el vínculo inicial que yo hago con mi compañera, con mi compañero, de las cosas. Por ejemplo, si yo no empezamos a vivir juntos y yo como hombre desde ahí no dividíamos las tareas del hogar, probablemente cuando sea papá tampoco las voy a dividir. Si no las hacía antes, menos ahora siendo papá. Entonces, si yo me proyecto en un futuro cumplir con este hito, pensando que es lo que no exige la sociedad ser papá, que ya cumpliste con todos tus hitos, ahora ser padre, pero también desde cuándo me empiezo a preparar, a lo mejor ni siquiera para ser padre, sino para ser un buen compañero en lo que queda del resto de la vida con esta compañera que elegí, ¿no? De no cargarle la mano a una persona y poder dividir todo, ¿no? Porque hoy día hablamos de ayudar, ¿no? También a las mujeres por otro lado dicen, oye, pero si no me estás ayudando, ¿no? ¿A quién le ayuda? Estás ayudándole a la casa, ¿no? No a mí. ¿Por qué tienen que ser, por el hecho de ser mujer, mis tareas del hogar, ¿no? Entonces, son nuestras tareas del hogar y ahí lo dividimos también, no sé si en parte igual, no sé si es bueno o no en parte igual, pero cada uno llega a un acuerdo como pareja, ¿no? Probablemente a lo mejor uno se lleve en la mano la carga en una actividad, el otro en la otra, porque también vamos a tener habilidades distintas. Entonces ahí uno va movilizándose de acuerdo a la realidad que tiene y cómo nos vinculamos con nuestra pareja y cómo organizamos esta familia que es parte de a dos, ¿no? A veces equidad no significa 50-50, a veces es 30-70, a veces es 60-40, todo depende del punto en el que estamos. De hecho, me estaba acordando también ahora de una historia que me contaste, Carlos. ¿Te acuerdas de la historia que me contaste sobre tu sobrinita de los platos? Ah, sí, tienes razón. Estaba en mi casa, Dani, lavando unos platos, ¿sí? A mí me relaja, me gusta incluso lavar los platos. Y estaba una sobrinita que pasó la noche con nosotros. Nosotros estábamos súper lejos todavía de ser padres. Y me mira súper sorprendida y me dice, Carlos, ¿estás lavando la loza? Sí, le digo yo. Y así como sorprendida porque eso no me correspondía a mí, ¿no? Era como yo, hombre, estaba lavando un plato, ¿no? Entonces, eso que le conté a José me ha llevado también mucho a pensar en qué imagen le proyectamos a nuestras hijas hoy día de también esto. Si buscamos la participación del hombre, ¿cuál es la imagen que yo le estoy dejando a mi hija? El otro día, sin ir más lejos, escuché a dos niños, a dos hombres, 9 años aproximadamente los chicos, y tenía uno que entrar a un lugar donde estaba el perro del amigo, ¿no? Entonces le dice, oye, protégeme porque tengo miedo, me da miedo el perro, protégeme. Y el otro le responde, ¿acaso eres niña? Y fue así como, wow, qué increíble que hoy día los niños en las casas sigan recibiendo ese mensaje. O sea, un hombre no puede decir tengo miedo, le tengo miedo a un perro, yo no le puedo pedir protección a otro amigo, a otro hombre, ¿no? Entonces podemos desmenuzar lo que pasó ahí tan simple en muchas cosas, ¿no? Protégeme porque tengo miedo. ¿Eres niña? O sea, súper potente y ahí me queda reflejado lo que hoy día los niños escuchan. Y quizás no solo en la familia, ¿no? Esta responsabilidad social de todo, de la crianza sobre todo, que escuchan la radio, que escuchan la música. Hoy día la música que escuchamos o que escucha la gente en general deja mucho que desear, ¿no? Los mensajes que entregan la música. Entonces, finalmente, la sociedad completa entrega un mensaje muy machista todavía, desde el patriarcado, desde que los hombres no tienen que expresar sus emociones, de que las mujeres son las que lloran y necesitan protección.
¿sí? Y es lo que decía Dani recién, no nos permitimos mostrarnos vulnerables, ¿no? Hombre proveedor, que en la casa tiene que estar, no puede faltar el dinero, la comida, el techo, y claro, y ahora tenemos que también involucrarnos en la otra parte, pero no somos capaces a lo mejor todavía, porque esto es un proceso yo creo muy lento, de flexibilizar esto que hacíamos acá, de lo más duro o rudo o estricto o medio cuadrado incluso, de ahora ser un hombre más flexible, más sensible, más vulnerable. Entonces, no es como llegar y saltar a ese espacio, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Me tengo que desconstruir lentamente, e ir viendo por dónde yo me voy a llegar a estos lugares más que no son de mujeres, ¿no? Que es lo que escuchamos acá, ¿no? Estos lugares más vulnerables, más de abrigo, más cálidos, más de estar ahí en contacto con nosotros, con nuestra pareja. Estos lugares más cálidos, ¿no? Estos lugares fríos del que tenemos siempre incluso referencia de nuestros papás. Que se me vino también a la cabeza cuando ustedes estaban hablando la pregunta inicial. Mi papá era el que llegaba a la casa, por ejemplo, en la noche, tarde noche, a comer, ¿sí? Comida servida y pasaba revista, ¿no? De los hijos, que todo funcionara bien, poco contacto con nosotros, y era así todos los días lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué hora se va a ir a acostar mi papá para estar tranquilo? Decíamos, ¿no? Entonces era como, desde esos lugares venimos, pero también, como decía Dani, yo lo tengo que reconocer, pero no me puedo quedar ahí desde el adulto que hoy día soy. Lo reconozco y de ahí construyo para adelante, porque si no soy capaz de hacer eso, me voy a quedar acá y de aquí no me voy a mover mucho, ¿no? Porque es más fácil también a veces quedarse en este lugar. Así que van saliendo muchas cosas como para poder conversar, pero es increíble. Sí, me viene siempre como la idea a la cabeza, ¿no? Esto que comentabas de tenemos que salir del trabajo, o sea, de solo el trabajo rudo, el trabajo cuadriculado, el trabajo fuera de casa, de ser proveedores y llegar a los cuidados, ¿no? A poder ejercer los cuidados de una manera también, de una manera efectiva y también proveer de cuidados, ¿no? Como que tenemos muy asociado eso de... Yo tengo referencias del cine, de series, de no hace muchos años, de, como situaciones que se vendían como cómicas en las que la mujer ganaba más dinero que el marido. Y cómo el marido aparecía como humillado, la situación era cómica, cómo todo eso también nos lo hemos ido comiendo y cómo todas esas cosas, eh, yo a día de hoy asumo que en mis semanas aparecen ese tipo de pensamientos que muchas veces se activan y me tengo que parar y decir, "Oye, esto no me gusta, esto lo tengo que seguir trabajando, y, y qué importante, y como tú decías, que seguimos viviendo en un mundo muy machista y que aunque estemos en proceso de deconstrucción y en proceso de revisarnos, todo eso también nos seguimos beneficiando y seguimos siendo los privilegiados en este mundo, ¿no? Y creo que eso es algo a reconocer y a decir, vale, nos estamos deconstruyendo desde el privilegio de ser los beneficiados de este sistema. Y eso a mí me genera muchas veces contradicción, porque es como, para que las otras personas ganen privilegios, tenemos que dejarlos nosotros. Tenemos o deberíamos renunciar a privilegios que por el hecho de haber nacido hombres se nos otorgan. Sí, porque para que otra persona pueda coger un privilegio que tenemos nosotros, lo tenemos que soltar antes nosotros, porque si no, no hay otra manera. Fíjate que los privilegios es un tema bastante interesante y creo que empieza por entender que tenemos privilegios como hombres, ¿no? Que existen. Por ejemplo, hablaban de la pareja, del trabajo, de estos chistes machistas donde se dice si tu mujer gana más que tú, entonces tú ya eres menos hombre. Y siempre se trata como de atacar el hombre que es sensible, el hombre que cuida, el hombre que gana menos, vale menos en esta sociedad, ¿no? Y creo que también es algo diferente, porque hablando estadísticamente, por ejemplo, Alemania, hablando otra vez de los privilegios, estadísticamente
Las mujeres que tienen el primer hijo, 60% de ellas no van a volver a trabajar. Y con un segundo hijo, creo que asciende hasta el 80%. Entonces sí es un privilegio el del cual gozamos de beneficios siendo hombres, porque eso permite que nosotros podamos seguir con la carrera profesional y muchas veces ellas tienen que dejar que cada situación es diferente. Ahí cada persona decide su propio camino si desea ser padre de tiempo completo, madre de tiempo completo, porque también se vale ser padre de tiempo completo. Pero todo empieza con esta decisión, ¿no? De qué es lo que tú quieres. Una cosa diferente es cuando tú ya no puedes. Cuando tu pareja, por el hecho de empezar a formar una familia, tiene que dejar sus objetivos por los objetivos de la familia, ¿no? Ya hay un rol diferente que se genera en esta dinámica cuando empezamos a formar una familia. Y se me hace muy interesante que hablemos también de eso, de cómo podemos también apoyar a nuestras parejas en todo el proceso, ¿no? Porque si somos una familia, estamos ahí para las buenas y para las malas y para el crecimiento de todos. Tengo en la cabeza la palabra privilegio, ¿no? Que fuerte y delicado también hablar de eso, ¿no? Cuando nosotros somos los beneficiados de muchos privilegios. Y pensaba también en que hoy día acá en Chile, no sé qué pasa en España, pero hoy día los hombres, por solo el hecho de ser hombres, los salarios son mayores, ¿no? Entonces, un hombre que hace la misma función que una mujer gana más que una mujer. Entonces, si queremos generar cambios, por ejemplo, en ese sentido, eso es tomar una medida y eso lo toman las empresas y debería ser inmediatamente, ¿no? No es un tema eh, tan terrible, creo yo, ¿no? Mucho que hacer o de muchos recursos. O sea, están haciendo la misma función. ¿Por qué tiene que ganar menos una mujer? ¿No? Ahora, una mujer por el hecho de ser madre, si nos ponemos a pensar de la sociedad completa, no le facilita las cosas, pues, ¿no? Aquí, bueno, en España supimos que también las personas que nos gobiernan, ¿no? Que ya igualemos las cosas. La baja postnatal para los hombres 4 meses igual que las mujeres. Y está súper alejado de lo que debiese ocurrir, ¿no? Una mujer no debiese tener 4 meses de licencia postnatal. Mínimo debiese tener un año, no sé, ¿no? Y el hombre 4 meses, bueno, ya, pero la mujer tiene que tener mucho más, el doble o el triple que un hombre, ¿no? Claro, nosotros hoy día en Chile tenemos súper poco, tenemos 5 días. Hay lugares en Guatemala, son 2 días. Hay otros lugares que ni siquiera les dan día a los hombres para poder eh, eh, estar al cuidado inicial o acompañando lo que está ocurriendo después del nacimiento. Entonces, claro, el hombre que participe, el hombre que hoy día, porque también eso, si nos metemos a las redes sociales, vende mucho, ¿no? El hombre tiene que participar, el hombre tiene que estar ahí presente, los papás activos y los papás conscientes y los papás que tienen... Sí, pero ahí para. ¿Cómo yo puedo acceder fácilmente a eso si no me dan permiso en el trabajo? ¿No? Si yo tengo la posibilidad de ser mi propio jefe, de ser independiente, claro, yo me puedo acomodar, pero la mayoría de los papás no tenemos esa posibilidad y dependemos del sistema. Por mucho que yo me muera de pena de dejar a mi compañera sola con un bebé a los 2 o los 3 días de nacido, ¿sí? Entonces, claro, hablamos de que tenemos que estar ahí, pero no nos facilitan tampoco las cosas, ¿no? Fíjate que lo veía recientemente ahora en redes sociales. A mí me parece bastante increíble que en Alemania, aun cuando por ley la pareja tiene derecho a tomar 14 meses de ausencia por paternidad y se puede dividir entre 50-50. Eso se puede hacer. Pero muchas veces, o el estándar, y si acaso un hombre en Alemania toma ausencia por paternidad, es de 2 meses. Entonces, ella toma 12 meses y él toma 2. Entiendo el punto que mencionas, Carlos, de que por aspectos biológicos ella también requiere de cuidados y no es de que después de 1 mes, 2 meses, 3 meses a trabajar y ya está completamente sana. Creo que requiere muchos cuidados también el posparto, pero empezando por esta división desde el punto legal de decir, tanto como ella como él
pueden tomar este tiempo. Y creo que es muy importante, hablando desde el punto político, que también nosotros o todos busquemos también esa equidad, ¿no? Que logremos que políticamente sea permitido para las dos personas poder tomar esta ausencia por paternidad y por maternidad. Daniel, ¿cómo es en España? Bueno, yo coincido totalmente en que vivimos dentro de un sistema con unas leyes, con unas normas que, pues, que nos obligan a tener que volver a trabajar. Y ahí también a mí siempre me viene la idea, la priorización que tiene siempre el capital, el sistema productivo por encima de la crianza, que ya es algo estructural por el sistema capitalista en el que vivimos, que se prioriza que las madres vuelvan al trabajo aun cuando sus criaturas son absolutamente dependientes de ellas. Pero tienen que volver al trabajo porque tienen que seguir produciendo, porque el capital no puede parar, ¿no? Y, y como siempre, al final, las empresas, las grandes empresas, también buscan la manera como de no facilitar la conciliación, de no facilitar la crianza y siempre en beneficio de, pues priorizando los beneficios económicos, ¿no? Y también me venía mucho a la cabeza cuando decías, Carlos, si yo tengo la posibilidad de no tener que ir a trabajar, y me venía también mucho el tema de los privilegios de clase, ¿no? Qué importante es no olvidarnos de los privilegios de clase y saber de qué clase venimos, ¿no? Y lo diferente que es tener una criatura, concebir una criatura y acompañar el desarrollo de una criatura en una familia de clase obrera en una familia de clase acomodada, ¿no? Y creo que también ahí los hombres, a nivel, y ya respondiendo a tu pregunta o a tu alusión, sí que deberíamos mm, pedir, no sé de qué manera, el tema de que los permisos sean intransferibles, ¿no? Es decir, ¿por qué si yo tengo la posibilidad de cederle mis meses de baja a mi pareja, pues, claro, pues mi pareja se queda y yo vuelvo al trabajo y la rueda sigue igual, ¿no? O sea, no, como yo ya he vuelto al trabajo, pues ya 8 horas fuera de casa y si existe la posibilidad, porque al menos aquí en España las bajas de paternidad se siguen cobrando. Pues, quédate en casa y implícate en la crianza. No, no cedas tus meses de baja por paternidad y bajo otra excusa más te eximas de tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad, deja el trabajo productivo, deja de contribuir al capital y cuida de tu criatura y acompaña a tu compañera en el cuidado de la criatura. Exacto. Estamos llegando a la parte final de nuestro tiempo, pero antes de llegar a nuestras preguntas finales, me gustaría preguntarles a ustedes en este momento algún consejo que a ustedes les hubiera gustado que sus papás o tu papá te hubiera dado antes de empezar este viaje a ser padre. Estaba pensando que no sé si consejo, no sé si... Yo creo que me hubiese gustado haber tenido un papá eh, más presente nomás, que con una mirada más cálida, con una mirada de validación a muchas de las cosas que yo hice, porque creo que con solo eso yo hubiese podido, o se me hubiese hecho un poquito más fácil el camino para llegar a ser papá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos hoy día los papás? Que nuestros hijos ojalá no hagan tantos años de terapia como nosotros, ¿no? O sea, que lleguen los más limpios durante su infancia, adolescencia y siendo adulto, no con tantos traumas, ni con tantas sombras, ni con tantos lugares oscuros, lo más limpio posible. Sabemos que es difícil, pero mejor que nosotros. Y con eso yo me voy a sentir súper tranquilo. Y siento hoy día que estoy en ese camino y lo estoy haciendo. Así como tú dijiste al principio, tengo una hija de 8 años y estamos esperando un bebé, una bebé también, tenemos 31 semanas. Y cuando preguntaste, ¿por qué uno quiere ser papá? ¿Por qué quiero tener un segundo hijo o una segunda hija, no? Porque más allá de que lo que escuchamos todavía,
los papás, es que para que te acompañe la vejez, ¿no? O sea, como siempre, para satisfacer las necesidades del adulto, o para que acompañe a tu hermano, no. Ahora nosotros decidimos súper responsablemente, dijimos, estamos los dos haciendo un proceso súper interesante, estamos dándole una mejor versión de padre a nuestra hija que ya tiene 8 años y creemos que tenemos las herramientas para poder darle a otra persona la misma oportunidad de que crezca en un lugar cálido, amoroso, cariñoso y que pueda ser una persona eh, más amorosa también con el mundo después, ¿no? Entonces, hoy día, si me preguntas por qué quisimos tener una segunda hija, es por eso, porque nos sentimos tan en un proceso que hemos avanzado tanto que mi hija de los 8 años ha disfrutado 4, la mitad, porque al principio 4 años nos demoramos en darnos cuenta de cómo íbamos haciendo las cosas y que estábamos repitiendo incluso patrones, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, ahora la vuelta es esa, queremos ser papás nuevamente y estamos disfrutando la gestación y estamos con muchas ganas de que estamos en una mejor posición, ¿no? Para ser papás hoy día. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, ¿qué consejo? Más que consejo, solamente me hubiese gustado, por ejemplo, que mi papá me llenara más de abrazos, más mirada, que mi hijo hoy día lo tiene por montones, ¿no? Entonces, estoy marcando una pequeña diferencia a cómo yo fui criado, y con eso yo estoy feliz. Pues en mi caso, coincido bastante contigo, Carlos, en que creo que no me hubiese gustado recibir ningún consejo en específico. Yo, bueno, además, no sé si esto es defecto profesional o qué, pero soy bastante poco amigo de los consejos. Pero sí que es cierto que coincido en que creo que lo que me hubiese gustado recibir como en mi primera infancia, por llamarlo así, hubiese sido con más emocionalidad, más calidez, más tiempo de cuidados, más tiempo de juego, más tiempo compartido sin una pretensión más que compartir que el que tuve. Y lo resumiría así porque aunque parezca simple, para mí es muy importante todos los tiempos de cuidado, de cariño que se comparten con un niño o con una niña. Claro, porque si lo digo personalmente, de los momentos que más me recuerdan a mi papá son esos momentos de abrazos, de estar jugando con mi papá baloncesto afuera en la calle. Son de los momentos que me acuerdo y todos esos momentos donde él estuvo trabajando o que no lo vi, pues obviamente sé que mi papá se esforzó, pero los momentos que yo me quedo personalmente son esos, con los que compartimos momentos y estuvimos juntos y me hizo un niño feliz. Bueno, para cerrar, si les gustaría dar unas palabras finales sobre el tema, el espacio está aquí para ustedes. Si quieren dar sus redes sociales, también adelante. Primero, muchas gracias, José, por la invitación. Creo que faltan muchos de estos espacios y creo que nos faltan muchísimos también. Hemos avanzado, agradecemos ese espacio. Estamos nosotros también avanzando a desconstruir un poco este hombre, ¿sí? Que se nos impone, ¿no? Socialmente todavía, que el hombre tiene que ser así, de esta forma, y hacer esto otro, ¿no? Entonces, también tenemos que permitir andar en estos lugares más amorosos, más cálidos, más de abrazo, más de más de amor, ¿no? Que estamos como un poco alejados de eso, pero eh, agradezco el espacio de verdad, creo que como les decía, vamos encaminados, nos falta mucho, pero creo que estamos recién partiendo de esto. Hay muchísimo que conversar, hay muchísimo que reflexionar, muchísimo que desconstruir y cada vez somos más los papás que estamos abriendo los ojos a lo que nos ofrece el sistema, ¿no? Y con eso ya podemos darle una mejor oportunidad a nuestros hijos y a la humanidad misma de poder hacer las cosas más lindas, ¿no? Siempre digo desde el amor. Mis redes sociales es papá.consciente. Yo soy, como tú dijiste, José, soy partero o matrón, como se conoce aquí en Chile y en España, bueno, en España también. Acompaño partos y nacimientos de parejas en un hospital público de una isla al sur de Chile. Y también en este Instagram, papá.consciente, que es una comunidad donde invito a los papás a poder tener espacios también exclusivos para nosotros, donde hablamos de gestación, de parto, de lactancia, de puerperio, de crianza. Todos los meses hago 3 cursos donde los papás
este mes se inscribieron papás de Colombia, Perú, Guatemala, entonces me ha gustado también que he podido salir un poco, la virtualidad permite eso, ¿no? Salir un poco de Chile y nos damos cuenta en que en todos los lugares es más o menos parecido. Entonces, esta desconstrucción no es por países, sino que tiene que ser global y qué bueno que se den estas instancias de poder también compartir de lugares y de países distintos. Así que muchas gracias, José, por esta invitación. Y un placer de conocerte, Dani, también. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento por haber creado este espacio, por haber creado este podcast. Me sumo también al placer que ha sido conocerte, Carlos, y conocer el proyecto. Y yo, bueno, dejaría una reflexión relacionada a que cojamos nuestra responsabilidad, que cojamos la responsabilidad que tenemos, nos hagamos cargo de ser mejores padres en el futuro y sobre todo ser mejores hombres en relación al sistema en el que vivimos y en relación también a las mujeres con las que nos relacionamos. Y que nos comuniquemos y que estemos abiertos a la crítica porque creo que solo desde la crítica y solo escuchando a los demás y a las demás podemos seguir caminando y que no nos pensemos que este proyecto, que este proceso lo podemos hacer solos, porque es imposible hacerlo solos. Y yo sí quiero dejar también las redes sociales de un proyecto personal que es un proyecto en el que principalmente hay mujeres y es el proyecto de mi vida, que es la Asociación Cancún APA. En redes sociales es así igual. Asociación Cancún APA es una asociación de intervención comunitaria que nació hace 9 años en Guatemala, fronterizo con México. Y bueno, pues con una compañera maravillosa estuvimos allí durante 2 años, luego regresamos a Madrid y actualmente trabajamos en la zona rural de la Comunidad de Madrid. Entonces también invito a todo el mundo que nos vaya a escuchar, que nos esté escuchando a que nos siga y bueno, pues ahí ponemos información, ejemplos de nuestros proyectos y espero que sea de interés. Y nada, una vez más, pues agradecerte, que creo que este espacio es un espacio muy bonito, es precioso y ojalá puedan salir muchos programas. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. También me gustaría dar por mi parte mi conclusión y decir que en este podcast hemos tocado temas muy importantes. Me da muchísimo gusto que hayamos podido tocar estos temas que también nos corresponden a los hombres. Hablamos de temas, de experiencias de que han tenido ustedes, Carlos como partero, como matrón, de Daniel que es un psicólogo, y la importancia de ser un papá activo y también como esta importancia de poder dar apoyo también a nuestras parejas en el ambiente familiar y profesional para también tener relaciones más equitativas. Es importante romper los estereotipos de género y modelar relaciones saludables donde podamos construir una sociedad más igualitaria y solidaria tanto como para hombres y mujeres. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, te invitamos a seguirnos y recomendarnos con tus amigos. Síguenos en redes sociales y escúchanos en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando en este momento. Yo soy José y esto fue Hablando de Masculinidades, un podcast donde hablamos sobre masculinidades y equidad de género. Hasta la próxima y un abrazo.